Ok, entonces vamos a empezar con la resolución de la guía. Somos los que somos, estamos los que estamos. Ya, comencemos. Eh, el primer caso clínico, ¿no es cierto? Es un caso clínico de tiroides. Voy a leerlo un poco para ponernos en el caso. Entonces decía que usted se encontraba en la unidad de endocrinología, trabajando con la doctora Elwin. Junto a ella usted podía observar y atender un gran número de pacientes. En este caso llega una mujer que se llama Angela Barber, ¿no es cierto? Usted estudia la ficha clínica de la paciente, la que indica que tiene 52 años, ascendencia afroamericana, 35 años residiendo en Chile, sin viajes internacionales en los últimos 36 meses. En resumen, fuera del malestar que ha presentado en los últimos 3 meses, Ángela no presenta problemas severos. Se le miden los signos vitales a la paciente, usted los mide, la doctora le consulta, ¿no es cierto?, que le estaba molestando en el último tiempo, y Ángela indica que está cansada, fatigada, con sensaciones continuas de frío, y que ya no se siente tan bien cuando realiza sus labores cotidianas, que ha subido 12 kilogramos de peso, ¿no es cierto?, aunque cuida su alimentación y que entró a la menopausia 1 año y medio, pero que ella insiste en que eso no tiene relación con su sintomatología actual. La doctora la examina, ¿no es cierto? Los signos vitales no arrojan nada alterado y comenta, ¿no es cierto?, que Ángela puede estar sospechando que tiene una alteración en la tiroides. Mientras la doctora completa la ficha clínica, Ángela se acerca a usted y le pregunta acerca de la tiroide, cómo funciona y por qué es tan importante en el cuerpo. La doctora le autoriza que sea usted quien le dé esas indicaciones. Y por lo tanto usted decide, ¿no es cierto?, estudiar sobre la glándula tiroidea, las hormonas, en el hipertiroidismo, hipotiroidismo, bocio, enfermedad de Graves, Hashimoto, entre otras. Y la primera pregunta, ¿no es cierto?, de la guía, dice: diagrame el eje de regulación hormonal asociado a la glándula tiroide, como el que tienen en la pizarra virtual, e incluya los flujos de retroalimentación correspondientes, así como los nombres de todas las hormonas involucradas. Por lo tanto, yo dejo en la pizarra y ustedes pueden ir completando y después yo les voy haciendo algunas preguntas de este eje.
¿Qué significa ese signo positivo ahí? Sí, debería ser negativo porque es una retroalimentación negativa. La, la retroalimentación positiva, Sebastián, no existe en este eje. Cuando tú regulas la T3 y la T4, siempre la regulas por retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa significa revertir el cambio producido en la condición control. ¿Ya? Eso significa que si tú tienes una disminución de T3 y T4, vas a revertir esa condición y vas a aumentar la T3 y la T4. Sigue siendo retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva es un fenómeno de reforzar el cambio, como en el caso de la oxitocina o en el caso de la prolactina. Por lo tanto, siempre se va a llamar retroalimentación negativa cuando reviertes el cambio producido en la condición que estás tratando de controlar, que en este caso es tu T3 o tu T4, a pesar de que tengas un aumento de la liberación de hormonas. ¿Me comprendes? ¿En serio? Ya, le voy a preguntar a... Damaris fue la que les hizo este endocrino, ¿verdad? Ah, ya. Se refiere a que promueve, no una retroalimentación positiva, que eso es distinto. ¿Ya? Cuando me ponen el positivo, me dio la impresión de que estaban tratando de decir que era retroalimentación positiva. Va aún más porque vas a producir un aumento, ya, eso lo entiendo. Pero solo para que sepan que no es retroalimentación positiva. Sigue siendo retroalimentación negativa, pero sí vas a estimular la liberación de una hormona. Ok, entiendo. Ya. Entonces, el hipotálamo, ¿no es cierto?, libera la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropinas. Eso los liberan, ¿no es cierto?, las neuronas de la eminencia media y las neuronas del núcleo arqueado, sobre la adenipófisis para que se libere TSH, ¿no es cierto?, las células tirotropas. Y finalmente la TSH va a actuar sobre la tiroide para poder liberar T3 y T4. Y luego se va a regular por retroalimentación negativa de asa corta y de asa larga. Asa larga, ¿no es cierto?, cuando se dirige hacia el hipotálamo, y hacia asa corta cuando se dirige hacia la adenopófisis. Cuando hablamos, por ejemplo, de un aumento de T3 y T4, vamos a disminuir los niveles de TRH. ¿Hay otros mecanismos de regulación de la liberación de TSH, además de la inhibición de la TRH? Pregunté si existe algún otro mecanismo en el cual nosotros regulemos los niveles de la TSH, ¿no es cierto?, además de la disminución de la TRH. Muy bien, Martín. La dopamina y la somatostatina también inhiben a nivel de la hipófisis, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Hay algún estímulo, ¿no es cierto?, además de la disminución de los niveles de T3 y T4 que lleven a un aumento de la TRH? La temperatura, ¿no es cierto?, la disminución de la temperatura. Muy bien, Martín.
¿Algún otro que ustedes conozcan? Ya. El estrés metabólico, no, eso no, Sebastián, es como puede ser una consecuencia, pero no un estímulo. Un estrés metabólico también puede llevar a un aumento de la TRH, por si acaso. ¿Y qué les podría llevar, por ejemplo, a una disminución de la glándula tiroidea? A una disminución de la T3 y la T4. No, lo que me están diciendo ahí, el aumento de la tasa metabólica o los reposos prolongados, se están refiriendo a consecuencias de lo que llevaría una disminución o un aumento de la T3 y la T4. Yo les estoy preguntando qué tipo de alteraciones en la glándula pueden llevar a que la glándula produzca, ¿no es cierto?, de manera alterada una disminución de la T3 y la T4. Ya, por ejemplo, Hashimoto, pero Hashimoto, sí, Hashimoto, porque se producen anticuerpos que bloquean el receptor, muy bien. ¿Qué otros? Ya un tumor, ¿no es cierto?, que inhiba la secreción de T3 y T4. ¿Se les ocurre alguna otra forma en la cual no podamos producir hormonas tiroides? Algo que necesitemos para la formación de la hormona, por ejemplo, y que podemos tener un déficit. Por ejemplo, ¿no es cierto, Jeremías? Yodo, podemos tener una disminución de yodo en la dieta que puede llevar a una disminución de la T3 o la T4, o podemos tener un aumento. El exceso de yodo también inhibe la producción de hormonas tiroideas, algo que se llama efecto Wolff-Chaikoff, por si acaso. Entonces, una deficiencia de yodo puede llevar a una disminución de la T3 y la T4, el efecto Wolff-Chaikoff, que es por un exceso de yodo que termina, ¿no es cierto?, anulando a la peroxidasa tiroidea, también puede generar una disminución de la T3 y la T4. Fallas en la desyodasa, solo que en ese caso, ¿no es cierto?, en la desyodasa no sería un problema de la glándula, sino que podría ser a nivel periférico, de que a nivel periférico no pudieras transformar la T4 en T3, por ejemplo, y claro, podrían haber mutaciones, ¿no es cierto?, en los transportadores de yodo o, como muy bien ahí lo dices, en la peroxidasa tiroidea, Sebastián. Muy bien. Después les preguntan cuál es el rol fisiológico de las hormonas tiroideas, cuál de las dos hormonas, T3 o T4, juega un rol más preponderante en los tejidos blancos, explique en detalle.
para empezar, y preguntar por orden. ¿Cuál de las hormonas, T3 o T4, juega un rol más preponderante? La T3, ¿no es cierto? La T3 es la forma activa. Aunque la glándula tiroidea, ¿no es cierto?, secreta en un 80 o un 90% de T4 y mucho menor cantidad de T3. ¿Cómo la T4 se transforma en T3? ¿Y se puede transformar en un solo tipo de T3 o en otros tipos? Muy bien. ¿Qué desyodasas conocen? La desyodasa 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Dónde se encuentra principalmente la desyodasa 1? En la tiroide, ¿no es cierto? También se puede encontrar en el riñón y en el hígado, pero principalmente es la responsable, ¿no es cierto?, de producir aproximadamente un 60% de la T3. Y la desyodasa 2, ¿dónde se encuentra? En la hipófisis, ¿no es cierto? Muy bien, Cristóbal. En la tiroide también se encuentra, o sea, perdón, sí, tiroide, en el cerebro, en el corazón, en el músculo y en el tejido adiposo. Está más ampliamente distribuida en los tejidos periféricos. Y la de 3, ¿forma la T3 activa o una T3 inactiva? Se encuentra en la placenta, ¿no es cierto? Presenta, ¿no es cierto?, la formación de la T3 reversa, la T3 inactiva, y que se produce principalmente en condiciones de inflamación. Está en la placenta, puede encontrarse en el útero, en la piel. Y la T3 actúa sobre receptores que se encuentran en la membrana, sobre receptores que se encuentran citosólicos o sobre receptores que se encuentran en el núcleo. Muy bien, receptores nucleares. ¿Y esos receptores nucleares homodimerizan o heterodimerizan? Heterodimerizan, porque se unen, ¿no es cierto?, como pueden ver en la imagen que tienen en la pizarra virtual, se unen a receptores retinoicos, que son los RXR, por lo tanto, heterodimerizan. Y tenemos, ¿no es cierto?, dos isoformas de los receptores de tirosina, que son las alfa y beta. Y con respecto a las funciones de la T3 y de la T4, ¿cuáles son sus principales funciones? Muchas, sí, tiene muchas, pero menciónenmelas. Pueden utilizar el micrófono también si les da lata escribir todo el rato. Aumenta la tasa metabólica basal, ¿no es cierto? Muy bien. Aumenta o estimula el desarrollo neurológico en los primeros años de vida. ¿Qué significa aumentar la tasa metabólica basal? ¿Cómo lo hace? Muy bien, funciones cardiovasculares como el aumento del gasto cardíaco. Ya, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del aumento de la tasa metabólica basal, como muy bien Martín dice, significa que aumenta el catabolismo de lípidos y proteínas. Eso, ¿no es cierto?, significa que produce, por ejemplo, lipólisis, degradación de proteínas,
aumento de la glicogenólisis, gluconeogénesis, por lo tanto es hiperglicemiante. Muy bien, Sebastián. ¿Y cómo logra hacer todas esas actividades metabólicas? ¿Qué es lo que hace realmente la hormona tiroidea? Sí, tiene un receptor nuclear, promueve, ¿no es cierto?, la transcripción de genes que van a dar origen a proteínas que participan, ¿no es cierto?, en todos estos procesos metabólicos. Enzimas, bombas sodio-potasio TPasa, transportadores, por ejemplo, a nivel cardiovascular, que decían que aumentaba el gasto cardíaco, exactamente sensibiliza frente a otras hormonas, como es, aumenta la expresión de los receptores beta-adrenérgicos en el corazón, lo que hace que sea más sensible a la adrenalina. Y a nivel respiratorio, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia, ¿no es cierto?, de la ventilación para el mayor intercambio de oxígeno, puesto que como tienen una mayor tasa metabólica, consumen más oxígeno. Y además, ¿no es cierto?, producen calor como proceso, ¿no es cierto?, de pérdida de energía a través de la catálisis. Y en los primeros años, porque la mayor parte de estos ejemplos son en la edad adulta, a excepción de un compañero suyo que mencionó, Martín, el desarrollo neurológico, que es en los primeros años de vida. ¿Cuáles son las otras importancias en los primeros años de vida de la T3? Desarrollo, desarrollo, ¿no es cierto?, muscular. Es importante, ¿no es cierto?, saber que cuando se tiene deficiencia de las hormonas tiroideas en la infancia, normalmente se generan efectos o complicaciones de carácter irreversible. Normalmente hay daño neurológico que puede ser cognitivo o motor por una falta en el desarrollo neuronal. Por lo tanto, en nuestras etapas tempranas, ¿no es cierto?, es sumamente necesario tener una correcta función de la T3 y la T4. Después les preguntan, describa el hipertiroidismo e hipotiroidismo indicando al menos 3 síntomas característicos de cada cuadro. Y aquí les voy a dejar un cuadro donde ustedes pueden ir rellenando cuáles son los principales síntomas asociados a cada uno. Sí, parece que se cambió de lado. No, 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 no es necesario. Espérate, vamos a poner así nomás. Una flechita para que sepamos que aquí va a ir el hipotiroidismo y aquí va a ir el hipertiroidismo. El retraso mental debería ir en el hipertiroidismo, que ahora es hipo. Le vamos a poner mejor aquí. No quería hacer eso. Perdón, perdón, perdón. Ya, pero en el hipertiroidismo, ¿no es cierto?, que era el que estaba más completo, en el hipertiroidismo iban a tener intolerancia al calor,
porque esta aumenta la termogénesis, ¿no es cierto? Tenían un aumento del consumo de oxígeno, tenían un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, pueden sufrir ansiedad, ¿no es cierto?, ataques de pánico. Y en el hipotiroidismo iban a tener intolerancia al frío, una disminución de la tasa metabólica basal, por lo tanto, ¿no es cierto?, hay aumento de peso normalmente, puede haber retraso mental si es en etapas tempranas de la vida, alteraciones en el crecimiento también si son en etapas tempranas, sobre todo si es, por ejemplo, durante el embarazo o en la infancia. Van a tener alteraciones cardiovasculares como disminución de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. Y después, ¿no es cierto?, les preguntan qué tipo de hiper o hipotiroidismo conocen ustedes. Y ustedes deberían conocer, ¿no es cierto?, los hiper o hipotiroidismos primarios, secundarios o terciarios. Si es primario, ¿dónde está la alteración? En la tiroides. Si es secundario, en la hipófisis, ¿no es cierto? Y si es terciario, va a ser en el hipotálamo. Si tienen un hipertiroidismo primario, ¿cómo se van a encontrar la T3 y la T4? En un hipertiroidismo primario, altas, y la TSH y la TRH, bajas, ¿no es cierto?, por retroalimentación negativa. Y si tengo un hipotiroidismo terciario, ¿cómo se van a encontrar las hormonas? Todas se van a encontrar bajas. TRH baja, TSH baja y T3 y T4 baja porque el problema comenzó desde, ¿no es cierto?, el hipotiroidismo. Ahora, en el hipertiroidismo, ¿conocen ustedes cuáles son los principales tratamientos que se utilizan en el hipertiroidismo? ¿En el hipertiroidismo, Tomás? Ah, sí. La verdad que no es tan utilizado lo del yodo, ¿ya? Sí, sí, porque si tomas mucho yodo puedes generar el efecto de Wolff-Chaikoff, ¿no es cierto? E inhibir la producción de T3 y T4. Pero en general se utiliza un fármaco que se llama propiltiuracilo. El propiltiuracilo tiene dos funciones importantes. Una es que inhibe a las deshidrasas 5', ¿no es cierto? Por lo tanto, inhibe a la deshidrasa 1 y 2. Y además, ¿no es cierto? Como dice Sebastián, inhibe, ¿no es cierto?, a la yoduro peroxidasa. Por lo tanto, eso impide, ¿no es cierto?, de que el yoduro se transforme a yodo y disminuye la formación, ¿no es cierto?, de tiroglobulinas yodadas. Esta es otra forma. Y hay otra forma adicional que es la de utilizar, como su compañero decía, lo del yodo, pero utilizar yodo radioactivo para matar no solo las células que están alteradas. Y cuando tienen hipotiroidismo, ¿cuál es el tratamiento para los pacientes?
hormonas. Principalmente se les da tiroxina, ¿no es cierto?, que es la 4, para que se transforme periféricamente en T3. Muy bien, Sebastián. Suministración de hormonas exógenas. El fármaco más utilizado, ¿no es cierto?, es el Eutirox. También si, por ejemplo, es por falta de yodo, una hipotiroidismo por falta de yodo, se les puede suplementar, ¿no es cierto?, su alimentación con yodo. Después dice, ¿qué es el bocio? Explique en detalle, mencione las alteraciones hormonales asociadas. Muy bien, es una hiperplasia de la tiroide. ¿Y por qué es producida esa hiperplasia de la tiroide? Por un aumento, ¿no es cierto?, de la TSH, que es una hormona trófica. ¿Y hay alguna otra razón por la que podamos producir, ¿no es cierto?, una hiperplasia de la tiroide, además del exceso de la TSH? ¿Cómo? ¿La usurpadora? Sí, exactamente, la enfermedad de Graves. Que lo que hace, ¿no es cierto?, es que se produce un anticuerpo que se une al receptor de la TSH, supongo que usurpa su lugar, ¿no es cierto? Muy bien, sí, esa misma. Utiliza, ¿no es cierto?, como si fuera la TSH y sobreestimula la glándula produciendo bocio. Muy bien, la usurpadora. Me gusta el término. Y la siguiente pregunta dice, para no equivocarse, al interpretar los resultados de los exámenes solicitados, usted ha decidido generar una tabla resumen con características de los cuadros principales patológicos de la tiroides. Completa esta tabla indicando si el parámetro evaluado está elevado, disminuido o sin alteración. Para nosotros le vamos a poner una flechita hacia arriba o hacia abajo y dice, en el caso de anticuerpos, comente sí o no y según estos deban o no estar presentes en la patología asociada. Y aquí tienen la tablita, así que les voy a dar un tiempo para que ustedes la completen. Prometo no borrarlo esta vez.
Ya. Entonces, en el primer caso, donde ustedes pusieron hipotiroidismo primario por deficiencia de yodo, obviamente como es deficiencia de yodo, no hay anticuerpos, ¿no es cierto?, involucrados, es un hipotiroidismo. Se produce por una disminución de la T3 y la T4, porque es un hipotiroidismo primario, por lo tanto, por retroalimentación negativa, debería estar aumentada la TRH y la TSH. Acá sí hay bocio, por lo tanto ahí cambian donde dice que no hay bocio, porque como tenemos un aumento de la TSH, la glándula va a estar sobreestimulada a pesar de que no puede producir suficiente T3 y T4 por la deficiencia de yodo. Por lo tanto, aquí sí hay bocio. En la segunda, que era la enfermedad de Graves, es una enfermedad autoinmune, por lo tanto, obviamente tenemos anticuerpos presentes. Es una enfermedad autoinmune que produce un hipertiroidismo, por lo tanto hay un aumento de la T3 y la T4, y por retroalimentación negativa va a disminuir la TRH y va a disminuir la TSH. Pero sí vamos a tener bocio porque el receptor de la TSH va a estar sobreestimulado por el anticuerpo, por lo tanto se va a producir un aumento o una hiperplasia de la glándula. En la enfermedad de Hashimoto, ¿no es cierto?, que es un hipotiroidismo autoinmune, sí vamos a tener anticuerpos, ¿no es cierto? Vamos a tener una disminución de la T3 y la T4 y vamos a tener un aumento de la TRH y un aumento de la TSH. Por lo tanto, sí presenta bocio, porque como hay un aumento de la TSH, igual, ¿no es cierto?, hay una sobreestimulación de la glándula, por lo tanto sí presenta bocio, por si acaso. En el tumor secretor de la TRH, en el tumor secretor de TRH vamos a tener aumentadas todas, porque va a ser terciario, por lo tanto aumenta la TRH, aumenta la TSH y aumenta la T3 y la T4. No hay anticuerpos involucrados, sí hay bocio, porque hay un exceso de TSH y es un hipertiroidismo. En el tumor secretor de TSH, como muy bien ustedes pusieron, va a haber un aumento de la TSH y de la T3 y la T4, por lo tanto es un hipertiroidismo. Como el hipotálamo está funcionando bien, por retroalimentación negativa va a disminuir la TRH. No hay presencia de anticuerpos y sí hay bocio porque hay un exceso de TSH. En el tumor supresor de TRH van a disminuir todas las hormonas, TRH, TSH y T3 y T4. No hay anticuerpos porque no es una enfermedad autoinmune. Obviamente no hay bocio porque tenemos disminuida la TSH y es un hipotiroidismo. Y en el tumor supresor de TSH vamos a tener disminuida la TSH y la T3 y T4, pero vamos a tener un aumento de la TRH. No es una enfermedad autoinmune, por lo tanto no hay anticuerpos. Como está disminuida la TSH, no hay bocio y es un hipotiroidismo. Después dice, si un paciente que presenta hipotiroidismo primario se le aplica una inyección de TSH, los niveles de T3 y T4 aumentan o disminuyen. Explique su respuesta en detalle.
No pasa nada, no alcanza a crecer, Sebastián, porque es una sola inyección de TSH. Por lo tanto, no alcanza a generar el efecto trófico solamente por ese estímulo. Pero como bien dicen, no va a generar cambios en la T3 y en la T4 porque la glándula es la que está alterada. Por lo tanto, independiente de la dosis de TSH que se suministre, los niveles de T3 y T4 no van a cambiar porque la alteración se encuentra a nivel de la glándula. Y después les muestran los resultados, ¿no es cierto?, de los exámenes y les dicen, por si acaso me parece que en su guía está mal puesto el rango normal de la glicemia. La glicemia normal es entre 70 y 110, ¿o no? Sí, perdón, era un error de la guía. Sí, no, la glicemia estaba normal, perdón. Era un error de la guía y su valor era normal. Pero lo bueno que estuvieron pensando, y eso siempre es bueno, hicieron un ejercicio mental importante, vieron todo su conocimiento, así que bien. Pero no importa porque tuvieron que discutir, no iban a llegar a nada porque la glicemia no tenía por qué estar alterada en este caso. Entonces, el paciente, ¿no es cierto?, tenía un rango de glicemia normal porque el valor normal era entre 70 y 110 y a ustedes parece que les salía como 135 algo. Entonces, con esta gráfica que ustedes tienen aquí, estos resultados, de los resultados obtenidos, identifique aquellos parámetros alterados en el paciente. Con esta información, la paciente presenta hipotiroidismo o hipertiroidismo. Muy bien, según los datos, presenta un hipotiroidismo secundario o terciario, porque todavía no podemos saber, ¿no es cierto?, dónde se encuentra la alteración, porque a ustedes les aparece la T4 disminuida, la TSH disminuida y la T3 sérica disminuida. Entonces, ahí contesta la siguiente pregunta que dice, ¿a qué nivel del eje podría encontrarse la alteración que presenta Ángela? Relacione su respuesta con los datos obtenidos. Hasta el momento, como Martín dice, es un hipotiroidismo, no podemos saber, ¿no es cierto?, si el hipotiroidismo es secundario o terciario. Podría ser un tumor supresor de TRH como un tumor supresor de TSH. Lo que sí pudieron descartar, ¿no es cierto?, fue que fuera una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, pudieron descartar que fuera un hipotiroidismo de Hashimoto, por ejemplo. Y analizando la totalidad de antecedentes que maneja hasta este punto, ¿por qué cree usted que se realizó una resonancia magnética nuclear a la paciente? Explique cuál sería el resultado que usted esperaría en este examen. Para buscar, ¿no es cierto?, si un posible tumor, ya sea si hay una presencia de tumor por imaginología en el hipotálamo o en la hipófisis. ¿Qué otro examen podría realizar usted para terminar de confirmar el nivel del eje hipotálamo, adenohipófisis, tiroide que se encuentra alterado?
¿Le mediría los niveles de TRH de manera normal a un paciente? ¿Ustedes mandarían a hacer un examen de niveles de TRH a un paciente? Ya. Es poco rutinario hacer un examen de TRH, ¿ya? Porque a diferencia de la TSH, ¿no es cierto? Y a diferencia de la T3 y T4, que nosotros la vamos a encontrar en sangre periférica, la TRH la van a encontrar en el sistema porta, ¿no es cierto?, que se encuentra entre el hipotálamo y la hipófisis. Entonces es un examen muy invasivo para hacer de manera rutinaria. También se ha visto que se puede medir los niveles de TRH en líquido cefalorraquídeo, pero hacer una punción lumbar para medir TRH también es un análisis muy poco rutinario. Es difícil que lo manden a hacer. Lo que normalmente se hace, bueno, post-mortem se puede hacer el examen sin problema, pero lo que se hace normalmente es realizar una prueba con estimulación de TRH. Entonces, a los pacientes se les estimula con TRH y si tiene tumor a nivel del hipotálamo, los niveles de TSH y T3 y T4 deberían aumentar. En cambio, si es un tumor a nivel de la hipófisis, los niveles de TSH y T3 y T4 deberían permanecer disminuidos. Ese es el examen que se hace con mayor proporción, porque es más fácil obtener sangre, ¿no es cierto?, periférica, que obtener una punción lumbar o sangre del sistema hipotálamo-hipófisis. ¿Me comprenden? ¿No, Cristóbal? Ya, lo repito. Lo que dije es que si tú tuvieras que hacer un examen de rutina, tú no le pedirías a tu paciente que se hiciera, ¿no es cierto?, un examen del sistema porta hipotálamo hipofisiario porque es extremadamente invasivo. Deberías introducirte al interior del sistema nervioso central para poder hacer ese examen. También lo podrías medir la TRH en el líquido cefalorraquídeo, pero para eso deberías hacer una punción lumbar para medirla. Entonces es poco probable que le realices un examen tan invasivo a un paciente. La forma más fácil de hacerlo, exactamente, porque la TRH no recorre todo el cuerpo como lo hace la TSH, la T3 y la T4. Por eso es mucho más fácil, ¿no es cierto?, que lo que hagan es hacer una prueba con estimulación de TRH de manera tal que tu adenopófisis libere TSH al torrente sanguíneo y tú puedas medir sus niveles. Entonces, si tú haces la prueba con TRH, ¿no es cierto?, exógena, y tu problema estuviera a nivel del hipotálamo, sin importar, ¿no es cierto?, en este caso tú estimulas con TRH y por lo tanto deberías poder estimular a la adenopófisis y la adenopófisis debería poder aumentar los niveles de TSH y por lo tanto aumentar los niveles de T3 y T4. Y tú dirías, el problema estaba en el hipotálamo porque el hipotálamo era el que no estaba liberando TRH. Pero si tu problema no fuera en el hipotálamo, sino que fuera en la adenopófisis, entonces eso significa que tú estimularías con TRH, pero la adenopófisis no podría responder. Por lo tanto, los niveles de TSH y los niveles de T3 y T4 en sangre seguirían disminuidos.
Sí, se hace una prueba, pero es un examen al final porque le sacas sangre y mide niveles después de TSH y de T3 y T4, Sebastián. Sí, exactamente. Por eso se libera el líquido cefalorraquídeo, pero hacerle una punción lumbar a un paciente para medir eso, siendo que podrías hacer la prueba de estimulación con TRH, es más fácil y menos invasiva. Ahora sí, Cristóbal, ¿te quedó claro? Ok. De nada. Después dice, les voy a mostrar el resultado que se obtuvo de un examen. Pueden ver ahí el test de estimulación con TRH y al ladito pueden ver la resonancia magnética nuclear. Les preguntan, ¿cuál sería el diagnóstico de esta paciente y qué tratamiento recomendaría después de ver estos resultados en sus exámenes? Esas fotos no aparecían en la guía. Por eso se las estoy mostrando ahora y que ustedes me digan cuál sería el diagnóstico que ustedes darían de esta paciente. Muy bien, sería un tumor hipoficiario porque lo primero que ven es que con el test de estimulación con TRH no hay cambios en los niveles de TSH. Por lo tanto, la hipófisis, ¿no es cierto?, no está respondiendo. Y al mismo tiempo, cuando ven la resonancia magnética nuclear y ven la flechita que se muestra, se ve un crecimiento, ¿no es cierto?, de la glándula, que en este caso es la hipófisis. Por lo tanto, el paciente tiene un tumor supresor de TSH, por lo tanto tiene un hipotiroidismo secundario. ¿Y qué tratamiento le recomendarían al paciente? Sí, cirugía para extraer el tumor. Y la suplementación farmacológica, porque recuerde que ahora va a tener una disminución de las células tirotropas, por lo tanto va a tener que suplementar con tiroxina. En este caso en particular, como le hicieron un examen, seguramente antes de hacer la extirpación, Sebastián, le mandarían a hacer un análisis del resto de las hormonas para ver que no estuvieran alteradas. Pero por los antecedentes que él presentaba, solamente presentaba alteraciones que llevaban a pensar de que solamente las células tirotropas eran las que estaban alteradas. Pero deberías hacer un análisis del resto de las hormonas. La extirpación debería ser una extirpación de las células. No, porque extirparía solamente las células dañadas, Sebastián. No toda la hipófisis. Estamos hablando de solamente el tumor que se estaba produciendo. Por lo tanto, en este caso, si asumimos que el tumor era un tumor localizado, ¿no es cierto?, en células tiroideas, deberíamos solamente afectar la liberación de la TSH. Por lo tanto, solamente deberíamos suplementar con tiroxina. Pero obviamente yo creo que después de la operación se tendrían que hacer los exámenes para ver que el paciente permanece de manera adecuada, si no suplementar con otras hormonas.
Después dice el caso 2. Roland, de 35 años, ¿no es cierto?, ha experimentado los últimos 6 meses dolores de cabeza, palpitaciones, que han ido en aumento tanto en frecuencia como en severidad. Además, presenta periodos intensos de ansiedad y ataques de pánico. Su esposa ha notado que tiene un aspecto pálido constante y que suda más de lo habitual. Va a la consulta, presenta una hipertensión severa y fibrilaciones atriales. Y le dicen que tiene un feocromocitoma. ¿Qué es un feocromocitoma? ¿Qué mecanismos permite que alteraciones neoplásicas afecten órganos endocrinos? Muy bien, Cristóbal, es una neoplasia, ¿no es cierto?, derivado de las células cromafines de la médula adrenal y que se produce, ¿no es cierto?, por un aumento del crecimiento neoplásico de esas células secretoras. ¿Qué hormonas van a verse aumentadas? Las catecolaminas, ¿no es cierto?, adrenalina, noradrenalina, y que se pueden ver aumentadas de manera pulsátil o continua. ¿Existen feocromocitomas en tejidos extraadrenales? Sí, se llaman, ¿no es cierto?, gangliomas, y normalmente se producen cerca de las arterias carótidas, a lo largo de la cabeza y el cuello y en otras partes del cuerpo. En el vago no creo porque es un nervio del sistema parasimpático. Después les dicen, ¿cuál es el eje glándula endocrina que se ve afectado en este feocromocitoma? Nombre las hormonas afectadas, su clasificación y su mecanismo de secreción. Cuando les dicen el eje glándula endocrina, se refieren a dónde está ubicado este feocromocitoma, específicamente. El feocromocitoma se produce por una alteración en el hipotálamo, en la hipófisis, en la glándula. ¿En qué parte de la glándula? En la glándula adrenal, específicamente en la médula. No está afectada la corteza, ¿no es cierto? Y se va a ver afectada la liberación de catecolaminas, células cromafines, muy bien, Sebastián. ¿Cuál es el mecanismo de síntesis de la adrenalina y la noradrenalina? Son hormonas liposolubles, provenientes de aminoácidos, péptidos. ¿Cómo son estas hormonas? Son derivadas de aminoácidos, principalmente la tirosina. Muy bien. ¿Y cómo se produce? Muy bien, la tirosina se transforma en L-Dopa y posteriormente en dopamina. Muy bien, a nivel citosólico. No, está en la célula cromafín. Pasa después al interior del gránulo secretor o de la vesícula. Y en el gránulo secretor no se transforma en noradrenalina. Sí, Cristóbal. Y luego la noradrenalina se libera por difusión pasiva hacia el citosol nuevamente.
donde ¿qué le pasa a la noradrenalina? Se convierte en adrenalina por efecto eh, de una enzima que se llama feniletonolamina N-metiltransferasa, que es la PNMT. ¿Y esa enzima es estimulada por algo? Cortisol. Más que por el sistema simpático, Martín, esa enzima es estimulada por los glucocorticoides, lo que hace que aumente la producción de adrenalina y la adrenalina después se va en sus gránulos secretores para ser liberada. ¿Cuáles son los estímulos que llevan a que la adrenalina y la noradrenalina sean liberadas hacia el medio externo? Sí, pero ¿cómo se produce eso? ¿Quién estimula a la médula adrenal para que libere primero la acetilcolina? Por lo tanto, en la médula adrenal, la acetilcolina es liberada por las neuronas preganglionares simpáticas, la cual en la médula adrenal tenemos receptores nicotínicos que responden a la acetilcolina. Ellos generan un potencial de acción y ese potencial de acción permite la apertura de canales de calcio que finalmente permite la liberación de las vesículas llenas de hormona. Y de esa manera se liberan al torrente sanguíneo. Después dice, explique el rol de la médula adrenal en la respuesta de lucha y huida. ¿Participa la corteza adrenal en esta respuesta? Explique brevemente. Ya, a ver, cuando les dicen que expliquen el rol, es básicamente que sepan que las células de la médula adrenal, que son estas células cromafines, sirven como neuronas postganglionares simpáticas y que por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando se produce que usted esté en alerta para generar la respuesta de lucha y huida, va a secretar estas catecolaminas al torrente sanguíneo. La gran diferencia o el rol que cumple la médula adrenal en la respuesta de lucha y huida es que permite que la respuesta sea generalizada, ya que recuerden que las neuronas, cuando nosotros liberamos neurotransmisores, tienen una acción local. Eso significa, cuando yo tengo una neurona, mi neurona libera el neurotransmisor y actúa directamente en ese órgano. En cambio, la glándula libera al torrente sanguíneo las hormonas, lo que hace que se puedan unir a un mayor número de células, permitiendo que la respuesta sea generalizada a nivel de todo el organismo. Y además, las hormonas siempre tienen un efecto mucho más duradero que los neurotransmisores. Por lo tanto, permite potenciar sus efectos a largo plazo. Esa es la ventaja, ¿no es cierto?, de tener una liberación hormonal de catecolaminas. Y cuando les preguntan por si la corteza tiene un efecto,
Cuando el estrés es a corto plazo, como lo pueden ver en la imagen que tienen acá, cuando el estrés es a corto plazo, el sistema simpático solo permite la estimulación de la médula adrenal. Por lo tanto, ustedes van a liberar adrenalina, noradrenalina al torrente sanguíneo y van a generar los cambios fisiológicos como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, la dilatación de la pupila, el sudar, entre otros. Pero cuando el estrés es prolongado, se estimula el eje hipotálamo-hipófisis-corteza adrenal y se libera tanto glucocorticoides como mineralocorticoides. Los glucocorticoides, como el cortisol, van a estimular la gluconeogénesis, ¿no es cierto?, van a inhibir el sistema inmune, y también los mineralocorticoides van a permitir la reabsorción de sodio y agua, lo que puede generar un aumento de la presión arterial. Pero la corteza solamente funciona cuando el estrés es prolongado. ¿Me comprenden? Ok. Después dice, ¿puede ocurrir un... ya habíamos contestado esa pregunta. Dice, ¿puede ocurrir un feocromocitoma en un sitio anatómico diferente a la glándula adrenal? ¿Qué efectos producirá si se genera en otros sitios? Sí, hablábamos de los parangliomas delante. Y también se asocian a casi los mismos cambios, ¿no es cierto?, que un feocromocitoma provocado en la glándula adrenal. ¿Cuáles son los principales síntomas asociados al desarrollo de este cuadro? ¿Cuáles presenta Ronald? Taquicardia, muy bien, arritmias cardíacas, palpitaciones, ¿qué más? Sudoración excesiva, pérdida de peso, palidez, ansiedad, dolor de cabeza, muy bien, angustia. Pueden presentar hiperglicemia también, hipertensión. Muy bien. Y Ronald presenta casi todos estos síntomas, porque presenta dolores de cabeza, ¿no es cierto? Presenta palpitaciones que han ido en aumento, presenta ansiedad y ataques de pánico, y su esposa dijo que además estaba sudoroso y, ¿no es cierto?, presentaba palidez facial. Después les dicen que describan los mecanismos por los cuales actúan las catecolaminas. Eso significa que digan a qué receptor se pueden unir, que mencionen cuáles son sus vías de señalización. Y después que los relacionen con las funciones, ¿no es cierto?, y los síntomas descritos en el paciente. ¿Qué receptores conocen ustedes? Alfa 1, alfa 2, ¿no es cierto? Los beta también, que son los beta 1, 2 y 3. Los alfa 1 funcionan a través de ¿qué proteína G? Proteína GQ, ¿no es cierto? Por lo tanto, producen un aumento de IP3 y un aumento del diacilglicerol. ¿Y los alfa 2? No, los alfa 2 funcionan a través de GI. Por lo tanto, producen una inhibición de la adenilciclasa y disminución del AMP cíclico. ¿Y los beta 1, beta 2 y beta 3 a través de qué proteína G participan? GS.
Por lo tanto, estimulan a la adenilciclasa. Sí, muy bien, Jeremías. Estimulan a la adenilciclasa y eso hace, ¿no es cierto?, que estimulen los niveles de AMP cíclico. ¿Dónde se encuentran los receptores alfa-1 principalmente? Sí, se encuentran en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, muy bien. Por lo tanto, producen vasoconstricción por el aumento de calcio. También se pueden encontrar, ¿no es cierto?, en terminaciones nerviosas postsinápticas. ¿Y los alfa-2? Mm, sí, los alfa-2 se encuentran en las células beta pancreáticas, inhibiendo la liberación de insulina. También se pueden encontrar las terminaciones nerviosas presinápticas del sistema simpático, inhibiendo la liberación de noradrenalina. Y también se pueden encontrar en la musculatura lisa del tracto gastrointestinal. ¿Y los receptores beta 1 dónde se encuentran principalmente? Sí, la adrenalina inhibe la secreción de insulina. Eso lo hace Martín principalmente para que no se produzca una hipoglicemia durante el ejercicio. En el corazón, ¿no es cierto?, se encontraban los beta 1, principalmente produciendo un aumento del gasto cardíaco. ¿Y los beta 2 dónde se encuentran? Se encuentran en el hígado, se encuentran, por ejemplo, en la musculatura lisa de los bronquios, ¿no es cierto?, principalmente de los bronquiolos, de nuestra vía aérea para producir una broncodilatación y generar un ingreso mayor de aire. Y también se pueden encontrar en el útero, ¿ya? ¿Y los beta 3? En el hígado, ¿no es cierto?, y en el tejido adiposo. Incrementan el transporte de glucosa a nivel del hígado y además aumentan la lipólisis. Funcionan como el glucagón. Y después les dice, en relación con la pregunta anterior, ¿por qué los pacientes con feocromocitoma son normalmente hiperglicémicos, sudan en exceso, presentan palidez facial y estreñimiento? Explique brevemente. Ya, pero acá yo creo que se están refiriendo a su función de la adrenalina para generar estos efectos. Exactamente, promueve la glucogenólisis, ¿no es cierto?, y la gluconeogénesis a nivel hepático. Por lo tanto, eso produce un aumento de glucosa en la sangre. ¿Por qué sudan en exceso? También puede ser porque inhibe la liberación de insulina. Muy bien, Martín. El sudor puede ser por un aumento de la tasa metabólica, pero en este caso yo creo que al paciente se le produce más que un aumento del sudor, se le produce una hiperhidrosis, que es una sudoración excesiva por un aumento de la actividad simpática sobre la glándula sudorípara. Pero sí, el aumento de la tasa metabólica también va a generar un aumento de la temperatura que puede llevar a un aumento, ¿no es cierto?, de el sudor.
¿Y la palidez? Por la vasoconstricción, ¿no es cierto? Lo que lleva a que haya disminución del flujo de sangre hacia la periferia como la piel de la cara. ¿Y el estreñimiento? Por la baja motilidad, ¿no es cierto?, intestinal. El sistema simpático produce una relajación de la musculatura del tracto gastrointestinal y para que nosotros produzcamos digestión necesitamos aumentar los movimientos peristálticos. Por lo tanto, por eso se produce estreñimiento. Además de que el sistema simpático produce el cierre de los esfínteres, por lo tanto impide el paso normal de la comida. Y después dice, describa los principales métodos de detección y tratamiento para un feocritoma. ¿Cómo, Sebastián? Exámenes de sangre y orina, ¿no es cierto?, para medir principalmente catecolaminas y metabolitos, ¿no es cierto?, de la descomposición de exactamente las metanefrinas, ¿no es cierto?, que permiten determinar que hay un exceso de producción de catecolaminas. Y además, ¿qué otro examen realizarían? Una resonancia magnética de la glándula, ¿no es cierto?, para ver en gran detalle si hay una lesión masiva de la médula adrenal. ¿Y el tratamiento cuál sería el más efectivo? Que trate la enfermedad, no los síntomas, porque podrían utilizar beta bloqueadores, por ejemplo. Cirugía. Normalmente los feocromocitomas son pequeños y bien definidos y, ¿no es cierto?, son extirpados por laparoscopía, como dice Sebastián. Y es un método que es mínimamente invasivo y logra, ¿no es cierto?, aproximadamente un 90% de eficiencia con la cirugía. Ya, chiquillos, esa era la guía de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, igual se va a liberar adrenalina porque los glucocorticoides van a aumentar, ¿no es cierto? Van a aumentar la producción de adrenalina porque los glucocorticoides estimulaban a la enzima que estimulaba la producción de adrenalina. Así que también un exceso de cortisol aumenta la producción de adrenalina, Sebastián. Estás en lo correcto. Y después me preguntan qué son las metanefrinas. Las metanefrinas son productos de la degradación de las catecolaminas. Normalmente, cuando tú estás en el proceso de descomposición de la catecolamina, la adrenalina a través de una enzima llamada COM, ¿no es cierto?, se puede transformar en metanefrina. Y la metanefrina la puedes encontrar en sangre o la puedes perder a través de la orina. Por eso es medida, Martín, las metanefrinas. Es un producto de descomposición de la adrenalina. Y las normetanefrinas son producidas por la noradrenalina. Eso, chiquillos. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Sí, eso se produce después. La metanefrina se degrada por la MAO y se degrada en ácido vanilmandélico, sí. Y ese se pierde a través de la orina.
También tiene que ver con eso, Martín. La metanefrina después se descompone a través de la MAO en ese compuesto. De nada. Sí, la metanefrina es el producto de descomposición de la adrenalina y la normetanefrina es el producto de descomposición de la noradrenalina a través de una enzima que se llama COMP. Y la MAO produce el ácido vanililmandélico como degradación de la metanefrina y de la normetanefrina, que se va a perder a través de la orina. De nada. Chao chiquillos, que estén bien, cuídense, nos vemos la próxima semana.